para que veamos el cálculo del pago. Entonces tenemos fórmula financiera y nos vamos a ir a pago. En pago vamos a buscar la tasa. ¿Qué tasa vamos a utilizar? Vamos a utilizar la tasa que tenemos al año 6, ¿verdad? Que es el periodo 12. Entonces es la tasa del 4.0672. Ok, los periodos, entonces es el número total de pagos del préstamo. Entonces, ¿cuántos total de pagos tenemos? Tenemos 24 pagos, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí abajo, 24 pagos, ¿ves? Luego el valor actual es el que está justamente al inicio. Como no hemos hecho amortización del préstamo, entonces es el mismo capital, valor futuro se mantiene constante. Y el tipo, aquí vamos a dejarlo en blanco, puede ser 0 o puede ser dejarlo en tipo. Ok, entonces aquí, para que la fórmula nos reconozca de buena manera cómo se llama el abono, entonces lo vamos a dejar con el signo negativo en el valor actual. Bien, entonces ahí tenemos ya nuestra fórmula, la cual nos da justamente el pago que vamos a tener desde el periodo 7 hasta llegar al periodo 12, justamente aquí, 7 a 12. Bien, entonces aquí ya tenemos nosotros establecido el valor del pago. Luego podemos establecer el valor de pago de intereses. Claro que sí, vamos a establecer el valor de pago de intereses. ¿Cómo? El valor de pago de intereses, nos vamos a las fórmulas y buscamos pago interés. La tasa, ya sabemos que es el 4.06. El periodo es el periodo en el cual estamos haciendo el cálculo, que en este caso es el periodo 1, ¿verdad? Luego, la total de periodos es el periodo 24, que son los pagos que vamos a hacer. El valor actual, que lo tenemos representado en el saldo anterior, justamente a donde finalizó el periodo 6. Y el final, que es 0. Entonces ahí le damos y nos da el valor de los primeros intereses. Siempre tomen en cuenta que la porción del valor presente tiene que ir negativo. Bien, aquí está. Entonces, para hacer un ejemplo, si yo vengo y digo el pago menos los intereses, me tiene que dar justamente el abono al principal, que en este caso es este abono. Entonces, por diferencia lo puedo sacar, pero igual lo puedo sacar aquí en la fórmula, ¿verdad? En la fórmula lo saco de la siguiente manera. Ponemos pago principal, pago prim. Entonces tenemos la tasa jóvenes es del 4.6%, el periodo es el periodo 1, el periodo total es el periodo 24, el valor actual es justamente el valor que quedó al finalizar el periodo y el valor futuro que lo dejo en 0. Y ahí tengo siempre recordando que lo tengo que poner negativo para que me aparezca. Bueno, pues ahí tenemos el cálculo de cada uno de los componentes de la tabla de amortización, que aquí solo es tener cuidado. Si ustedes vienen y suman los intereses más el pago principal, me da el valor de la cuota. Si ustedes tienen la cuota menos los intereses, me tiene que dar el principal. Y si ustedes tienen el pago menos los intereses, menos el principal, perdón, me tiene que dar los intereses. O sea que igual la comprobación ahí está. Bien, luego yo puedo hacer lo mismo, hacer una copia de la ecuación, una copia de la fórmula, siempre frisando aquello que me interesa frisar. Entonces, por ejemplo, la tasa sí me interesa que quede fija, porque es la misma.
Ahí está. Luego el periodo, vamos a ver. Luego tenemos el periodo de años, está bien, me interesa que se quede. Vamos a ver, C47, si es el periodo. Ese me interesa que se quede. Este me interesa que se quede también. Se quede desfrisado. Ahí está. Bien, eso sería para seguir haciendo el desarrollo de la fórmula, ¿verdad? De la misma manera. Y a este me interesa que se queden fijos la tasa, fije la tasa. Luego ustedes ven C23 no me interesa que se quede fijo. ¿Por qué? Porque me interesa que pase al periodo 2. Y luego me interesa que quede fijo el periodo total. Eso me interesa que quede fijo. Y me interesa que quede fijo también el capital inicial. ¿Ok? Entonces ahora sí ya le puedo dar un copy. Y se tiene que mantener, obviamente, la fórmula, ¿verdad? Y en este caso aquí, vamos a hacer lo mismo. Me interesa que quede fija la tasa. Me interesa que quede fijo el periodo total. Eso tiene que quedar fijo. Y también que quede fijo el valor actual del préstamo, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver aquí, vamos a borrar esta para traer toda la ecuación para abajo. Y ahí está. Entonces, ¿cómo comprobamos? Comprobamos este, que es el pago menos los intereses, me tiene que dar el valor del abono a principal, ¿verdad? Ahí está. Este igual, me tiene que dar el abono a principal, menos perdón, más menos ok, me da el abono principal, ¿verdad? Entonces es una forma de comprobar. Ya tenemos determinado, ¿cómo se llama? Una información importante. Ya tengo establecido este valor, que es el saldo al préstamo al momento del cambio de tasa. Saldo del préstamo al momento de cambiar la tasa, ¿verdad? Saldo del préstamo al momento de cambiar la tasa. Entonces, esto es importante porque es mi nueva base para establecer los pagos que voy a tener desde el periodo 13 hasta el periodo 24, que es donde finalizo la secuencia de pagos, nada más que aquí tengo 18 pagos a una tasa continua del 14.72%. Bien, entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Lo que hago es, tomando los periodos de los 18 periodos restantes, hago lo mismo, ¿verdad? Entonces, hago lo mismo. Tengo aquí, vamos a ver, vamos a borrar, vamos a poner fórmula. La fórmula dice pago, ¿verdad? La tasa, ¿qué tasa vamos a tener ahora, jóvenes? Vamos a tener una tasa del 7.64, que es la modificada. El número total de periodos, que son, en este caso, 18. El valor actual, que en este caso es el último saldo al momento del cambio de tasa. Valor futuro no me interesa. Y en tipo también 0. Entonces ahí ya tengo, siempre hay que colocarle el signo menos a la ecuación. Aquí está. Entonces ahí tengo el valor que voy a pagar al préstamo ahora con una nueva tasa. Luego, esto pues tiene que estar constante. Entonces, para que yo pueda hacer la fórmula, tengo que incluirle signo del dólar antes y después de cada letra de la celda, y de esa forma ustedes van a ver, aquí vamos a borrar
Vamos a borrar.